Bon día, este es el quinto video de este mini cursín de Historia de Asturias que estamos dando después de youtuber. Está pensado fundamentalmente para estudiantes de instituto, que para llevar lo mayor posible este confinamiento, se todo para estudiantes de lengua asturiana, para que tengan ocasión de acceder a contenidos en asturiano que no sean simplemente lo que es lengua y literatura. Entonces, en ese sentido, bueno, parece que unas pildoritas de historia asturiana pueden venir bastante bien. Bien, este quinto video vamos a hablar un poquitín de eso que llamamos los siglos oscuros. ¿Qué es esto de los siglos oscuros? Bueno, claro, siglos oscuros ya no me quedamos nos anguaño. Los que vivían de aquella no lo llamaban los siglos oscuros. Estamos viviendo en los siglos oscuros. Lo mismo que nadie del siglo XII decía, estamos viviendo en la Edad Media. Si son términos, repito, que usamos anguaño. Bien, los siglos oscuros ya no me quedamos que se da en la historiografía asturiana al periodo que va más o menos desde la fin del Imperio Romano de Occidente, finales del siglo V, hasta primeros del siglo VIII. ¿Por qué los llamamos oscuros? Pues porque tenemos poca documentación. Eso no quiere decir que no pasaren cosas, sencillamente que no lo sabemos. Documentos escritos hay pocos y de unos años para acá empezamos a saber de qué más gracias a la arqueología. Y además, precisamente, estamos empezando a saber cosas, bueno, pues que aporren una información muy interesante sobre ese pasado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que a finales del siglo XV desaparece el Imperio Romano de Occidente y a lo que ya era el territorio de los Astures, el país de los Astures, el Conventus Asturum, pues tampoco afectó especialmente, porque en la práctica el Imperio Romano de Occidente ya estaba muerto desde unas décadas primero del año 476, que ya la su clausura oficial. Ya en el siglo V, bueno, pues básicamente Hispania vese invadida por una serie de pueblos germánicos. De ellos están de paso, más bien porque los echen, otros más fuertes que ellos y marchen colen para el norte de África, pero básicamente queden dos asitiados en la península ibérica, en Hispania. Y concretamente, el noroeste de la península, lo que ya era la provincia de la Galequia, métense los suevos, que ponen un reino, que es el reino de los suevos, que va a durar hasta el siglo VII. Y ese reino de los huevos, y interesante porque parece ser que, parece no, está bastante claro que tenía sometidos por lo menos a la parte occidental del Conventus Asturum, o sea, los pésicos, que eran una de las tribus astures, bueno, pues de la zona occidental, correspondiéndose más o menos con lo que ya un poquitín el suroccidente asturiano. Bien, el resto de los astures, pues podemos pensar que tuvieron algún tipo de sometimiento con los godos, pero tampoco sabemos muy bien en qué fecha, porque ahí los propios crónicos godos hablan de cómo el rey Sisebuto llegó a someter a los astures y a los cántabros, es decir, que si los sometió ya que no estaban sometidos primero, y ahí sí que, por ejemplo, la arqueología sí que hemos apurado datos interesantes. Por ejemplo, el tema de la línea defensiva de la Carissa, de la que ya falemos primero en vídeos anteriores, pues sí que, bueno, ahí resulta que tenemos una datación arqueológica que se falaba de que esa línea defensiva pudiera ser de finales del siglo VI, perdón, del siglo VII, finales del siglo VII, mientras que y lo que pasa es que claro, hay un debate muy grande porque hay quien que la quiere estirar un poquitín a primeros del siglo VIII, después veremos por qué. Bien, y un periodo de gran inseguranza social a todos los niveles. La desaparición del Imperio Romano, bueno, pues en un territorio marginal como ya era el territorio de los Astures, en el momento que se pues ya las mines de oro, por el tema de que se acabara el oro, pues ya tampoco había mucho, y era una zona de particular interés económico, no así como otras partes del Imperio Romano. Entonces sí que los Astures quedan un poquitín abandonados un poco de la mano de Dios. Pero bueno, aquí evidentemente, repito, siguen pasando cosas. Empieza un proceso de feudalización o de protofeudalización, que ya básicamente cuando los campesinos, frente a esa inseguranza económica y fundamentalmente política y militar, como resultado de las incursiones de los pueblos germánicos, acaben aceptando someterse a los propietarios rurales, a los señores, como se llamaban de aquella, ¿no? Y eso inicia unas relaciones de dependencia de carácter privado entre la desaparición del Estado que sienten las bases de lo que posteriormente será el sistema feudal propio de la Edad Media. Eso también se da en Asturias y tenemos constancia de ello. Al mismo tiempo tenemos, bueno, pues esa presión de los suevos por el occidente y la presión de los godos, digamos, pel este y pel sur. Y tenemos más cosas, como por ejemplo la aparición de una inmigración que es interesante, que se da en torno al siglo V-VI, que ya la migración masiva de
con motivo de la invasión xermánica de Britania, de lo que ya guaño Gran Bretaña, pues hay bueno, escapen una montonera de britones, de bretones, digamos, de celtes de las Islas Británicas, y escapen fundamentalmente a la península de Armórica, que en conocemos por Bretaña, la Bretaña piquinina, la Bretaña francesa, pero una parte de ellos acaben aquí, acaben en la Galaquia, concretamente asitiándose en el territorio, bueno, lo que es básicamente la Mariña Occidental Asturiana y la Mariña de Lucense. Esa gente llamados britones, que acabaron teniendo una diócesis eclesiástica propia, que era la diócesis de Britonia. Es un dato, bueno, pues como mínimo interesante. Bien, dijimos en vídeos anteriores que la romanización de Asturias sigue incluso acabando el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues básicamente porque siguen operando dos factores de romanización muy potentes, incluso, repito, aunque ya no exista un Imperio Romano occidental, que es básicamente la lengua y la religión. La lengua, claro, la lengua latina sigue imponiéndose en la población. No sabemos en estos momentos, en estos siglos, en qué medida se seguía falando la lengua de los astures, pero en todo caso lo que sería la su desaparición y la incorporación definitiva al mundo latino, pues podemos comentarnos que se dio en estos siglos. Y otro factor que es la religión. Ya no ya la religión, la vieja religión politeísta romana, que se amestó con la religión de los astures, como pasaba en todos los pueblos dominados, porque en el fondo, bueno, pues tampoco eran religiones muy extremas, sino el cristianismo. El cristianismo aparece en tierras de los astures, concretamente lo que ya en guaño Asturias, es decir, la Asturia transmontana, pues calculase que a finales del 3, primeros del 4, empiezan a aparecer los primeros núcleos cristianos y eso va a ir expandiéndose. Tampoco sabemos con cuánta intensidad. Lo que también, es decir, ¿qué tanto por ciento había de cristianos y qué tanto por ciento de gente que seguía siendo politeísta? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el paganismo perduró bien de años, hasta el punto de que, por lo que podemos saber, todavía en el siglo IX tenemos noticias de cómo un monarca asturqui, Ramiro I, dedicase a la represión, la persecución de la gente que seguía practicando la vieja religión, ¿no? La vieja religión de los astures. Por lo tanto, estos siglos bueno, son siglos, repito, oscuros, panos, pero que en todo caso hay un factor que acaba cambiando de fecho la situación, que ya a primeros del siglo VIII, cuando esos astures que seguramente tan acabantes de someterse a los godos, o por lo menos, bueno, es un poquitín de aquella manera, de repente el reino de los godos desaparece por un factor exterior pero importante, que es la invasión musulmana del norte de África. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente vídeo. Hasta aquí y que os preste.